Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Ya es 13 de julio y bueno, aquí está el segundo Santi Sanga Maranga. Bienvenidos todos. Les estuve comentando un poco de que también prepararan sus preguntas, prepararan sus temas para proponerlos y cualquier otra duda también para estarlo comentando. Ya es tiempo de comenzar este segundo Santi Sanga. Y ya Dianita nos está saludando. Hola Dianita, buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Saludos y abrazos. Bueno, es la primera ya que va saludando. Recuerden que Sangha es una palabra de la tradición budista que significa, o que en su traducción desde el sánscrito y pasando por el pali, va significando reunión, agrupación, encuentro. Entonces es una manera muy bonita de maranguear, ¿verdad? De Santi Sanga Maranga es una buena manera de maranguear. Y bueno, entonces, ay, ya hay más saluditos por aquí. Militza Hernández dice, buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, Militza, qué bueno tenerte por acá, bienvenida. Galata también dice, hermanito, buenas tardes. Hola, Galata, bienvenida también. Y Lorena Villarreal, Lorenita dice, buenas tardes a todos, un gran abrazo, gracias maestro Santi por todo nuestro muchas gracias, Lorenita querida, muchas gracias a ti. Bueno, ¿cómo están? Vayan proponiendo algún tema, algo también, alguna pregunta. Hola Guille, mientras Guille va llegando. Guillermina Jordá. Hola Guille, buena tarde también para ti. Bueno, hoy mientras a ustedes se les va ocurriendo algún tema o alguna pregunta para que lo vayamos charlando a profundidad incluso, yo quiero comentarles que hoy se celebra, hoy luna llena de julio, se celebra el Guru Purnima. Guru Purnima es una festividad, un festejo de gran júbilo. Es una fiesta casi sagrada para la tradición védica, claramente hinduista, la tradición budista también. ¿Y por qué? Bueno, para los que siguen la tradición Veda, porque celebran el nacimiento del Veda Vyasa, el Rishi Vyasa, que fue hijo de Parashara, que era uno de los 7 rishis sabios de la fundación o tradición védica, ¿verdad? Y entonces este hijo de Parashara, que se llama Rishi Vyasa, escribió uno de los Upanishads más populares en la India, que es el Mahabharata, y también otros escritos muy importantes para ellos en toda su tradición, vamos. Entonces se celebra este nacimiento de él, toda su labor, estos grandes 4 libros conocidos como el Rig, el Sama, el Yajur, el Atharva, Vedas, y todo esto es para ellos muy importante y lo van tomando como el Vyasa Purnima. Pero ¿qué es el Guru Purnima? El Guru Purnima es un festejo hacia el Gurú, un agradecimiento hacia el maestro. Y hay que tener en cuenta también, bueno, cómo se va entendiendo desde la tradición hindú lo que significa la palabra gurú, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, gu significa ignorancia, significa velo, significa irrealidad, significa toda esta manera en que nos alejamos y ignoramos. Y a ignorar tiene una manera de entenderlo como no vamos desde la comprensión de la verdad y del amor, ¿verdad? Pero además tenemos la posibilidad de hacerlo y lo ignoramos y lo dejamos a un lado, ¿verdad? Pero esto no tampoco tiene un término peyorativo en algún sentido, no es un término negativo, es un término que, es decir, si tú no andas desde la realización del ser, desde la iluminación, pues eres también ignorante porque estás ignorando toda la realidad tal como es, ¿verdad? La realidad del uno. Y entonces esto significa desde esa comprensión ignorancia, no un tanto
desde la ignorancia de falta de estudios o falta de información de ciertos temas en particular, sino más bien ignorar al propio ser, ¿verdad? Ignorar lo interior, ignorar la verdad en sí mismos, ignorar nuestra esencia, nuestro ser superior y la unidad en cada uno, vamos. Bueno, entonces, gurú significa esta primera parte, gu, viene de la raíz de ignorancia, ¿verdad? De lo que es un velo. Y ru viene de esta otra raíz que es como derrumbar, derivar. Entonces, al gurú se le reconoce como aquella persona que desde su labor de enseñanza va derribando toda esta ignorancia en quienes van siguiéndolo, pero quienes también van honrando su guía. Entonces nosotros podríamos decir que, por ejemplo, todos los maestros que nos guían desde el Emdu son nuestros gurús. Y también los maestros que van encarnando y todo ello, porque van extendiendo la enseñanza, ¿verdad? Van extendiendo lo que es el conocimiento de la unidad. Entonces, en todo ello, gracias por estas almas tan maravillosas que dan tan magnífico y tan magnánimo servicio, es que se hace esta fiesta del Gurú Purnima, un festejo de agradecimiento, un festejo de estar en total gratitud, en total armonía con los maestros, con nuestros maestros que van acompañándonos físicamente y también con nuestros maestros que van acompañando desde la unidad y desde cualquier parte también que ellos expresan desde cualquier dimensionalidad. Y entonces, por ejemplo, nuestros 7 grandes hermanos, hay un recuento más o menos así rápido: el maestro Jesús, el maestro Saint Germain, la maestra Lady Nada, el maestro Gautama Buda, el maestro Babaji, el maestro Yakasa Maharta y el maestro Yogananda. Alguien me decía hace unos días también de otras partes, digamos, como se les conoce a estas razas o castas de otro lado, y me decía, pero ¿por qué, por ejemplo, en otros, o para otras razas como los pleyadianos, arcturianos, sirianos y demás, reconocen también a estos maestros como sus guías, como sus maestros? Por ejemplo, en estas confederaciones a nivel galáctico, interplanetario, reconocen mucho al Maestro Jesús como un guía. Y entonces yo le decía a esta persona, los 7 grandes hermanos no solamente han encarnado en la Tierra, encarnan en todas las galaxias y en todos los universos con su mismo amor, con su misma maestría, con todo el ímpetu que vienen desde la unidad. Entonces, ahora con estas fotografías de James Webb que sacaron desde la NASA, ustedes pueden ver estas fotografías más nítidas hasta el momento que se tiene desde la humanidad para mirar todo el universo, y es como si fuese un pantallazo desde el universo en donde se ven pequeños puntitos, y esos pequeños puntitos cada uno son galaxias. Y en cada galaxia hay un gran conjunto de sistemas solares y demás. Entonces, esto es para que nos demos cuenta de la magnitud tan grande que tienen los universos. Y en todos ellos, en todos estos, los maestros, los 7 grandes hermanos y otros maestros también encarnan. Y es por eso que, por ejemplo, diferentes razas van reconociendo a los 7 grandes hermanos también como sus guías y sus maestros. Entonces, démonos cuenta de toda esta gracia tan bella y tan hermosa que desde los 7 grandes hermanos y demás maestros siempre nos acompañan. Entonces, esto es Guru Purnima, el sentir la alegría, la satisfacción, el reencuentro con ellos, el seguir esa guía de un ser que también está realizado y que por medio de él y de la extensión que somos uno, vamos haciendo ese camino, ese caminar cada vez más ameno, y vamos compartiéndolo con todos, ¿verdad? Entonces también es una fiesta hacia el interior, porque vamos reconociendo y vamos recordando esa maestría interna, esa lucidez interna. Entonces esto es maravilloso, maravilloso. Hay más saluditos por aquí.
Maggie Lara dice, buenas tardes, mi querido Santi, saludos y abrazos a todos. Maggie, qué gusto verte. Ya también son de esos milagros que haces apareciéndote, ¿verdad? ¿Cómo están tus viajes? Y Elisita Soriano también dice, Maestro Santi, excelente, feliz y bendecida tarde, atenta y muy contenta de escucharlo. Besos y abrazos con infinito amor y gratitud. A ti también, Elisita querida, bienvenida seas a este espacio, a este Santi Sanga, Santi Sanga Maranga. Y bueno, yo les estuve comentando previamente que prepararan sus temas o preguntas de cualquier tipo, ¿verdad? De cualquiera. Así que vayan haciéndolas, propongan algún tema que ustedes digan, yo he visto que en Lemdu tratan mucho esta palabra o mucho este tema, pero de pronto a mí como que no me suele quedar tan claro. ¿Me podrías aclarar qué significa esto o cómo lo puedo ir entendiendo o qué, sí, que me comentes al respecto? Podemos hacer esta plática mucho más extensiva. O también, por ejemplo, cualquier otro tema. Así que vamos para ello. Gracias, Elcita. Miren, dice, por favor, compartan y gracias por dar manitos con dedito arriba. Gracias a ti, querida Elcita. Gracias por compartir. Y bueno, y también está por aquí Carmina Ramírez. Dice, buenas tardes, Santi. Buenas tardes, querida Carmina. Entonces les estaba comentando, mientras ustedes calientan motores y van preparando preguntas, ¿verdad? O van preparando algún tema también que quieran proponer. Esto es desde la perspectiva o tradición también que les estuve comentando, un tanto más védica, ¿verdad? Desde la tradición védica y desde la tradición hindú. Entonces, pero también hay una tradición que tiene que ver un tanto desde también la India, pero es un tanto desde la tradición del Buda Dharma, ¿no? O budista, como se le llama. En el anterior Santisanga les estuve comentando que es mejor dirigirse hacia la palabra budista, no como un ismo, ¿verdad? Porque entonces, bueno, en el anterior siglo, cuando se estaba también mirando y todas estas perspectivas de los ismos, al budismo se le colocó budismo, pero en realidad es una enseñanza y para ellos la palabra que encierra o hace significar la enseñanza es dharma. Entonces, si es enseñanza de los budas, no podríamos decir tanto budismo, sino más bien desde una perspectiva más lógica, Buda Dharma, ¿verdad? Entonces, desde la tradición del Buda Dharma, o también como se conoce budismo, es muy importante esta fecha, el día de hoy, la luna llena de julio, porque este día del gurú, o día del maestro, o día del guía, o día del instructor, o del facilitador interno, también va cuadrando mucho en los días en que algunos de los Manushi Budas, ¿no? Los Manushi Budas, ustedes pueden entenderlo como estos Budas que han encarnado con la iniciativa de dar servicio, de dar enseñanza, de enseñar el Dharma. Entonces, uno de los primeros Manushi Budas fue el Buda Kakushanda, ¿verdad? Uno de los primeros, o el primer Buda iluminado. Y el día de hoy, hace mucho tiempo, comunicó la primera actividad explicando lo que se conoce como el noble óctuple sendero, que va haciendo, bueno, de pensar bien, hablar bien, actuar bien, medios de subsistencia bien, observación bien, meditación bien, comprensión bien y esfuerzo bien. Y en todo ello que se puede derivar. Pero en esa misma fecha, siglos después, otro Manushi Buda, llamado Konagamana, también dio su discurso. Y luego también, en esa misma fecha, el Manushi Buda Kasyapa también lo hizo. Luego, unos años, o bueno, siglos después, el señor Gautama Buda, ¿verdad? Como a quien nosotros reconocemos muy alegremente como Buda,
también lo hizo y dio un discurso más o menos 5 semanas después de su iluminación. Él fue hasta Sarnath, esta ciudad en la India, de este nombre, hasta Sarnath, y ofreció un discurso hermosísimo, y un discurso que habla sobre, ya recuerden que Kakushanda había hablado del noble octuple sendero. Buda o Gautama Buda explicó las 4 nobles verdades. Entonces, desde este sutra empezó a expandirse y recuerden entonces que él había estado, digamos, recién salidito de la iluminación. Entonces, él se expandió totalmente en este día, en una luna llena de julio, y entonces desde allí se representa esto como una fecha muy especial para todas estas enseñanzas o este Dharma desde la India. Entonces, también para el judaísmo tiene una relevancia muy importante lo que es el Guru Purnima. Entonces, bueno, esta es como una, eh, vamos a llamarlo introducción para lo que se celebra en este día. Este día del Guru Purnima. Y bueno, felicidades y qué gracia estar con todos nuestros maestros queridos, ¿verdad? Bueno, hay algunas ya preguntas. Y también está Silvia Arteaga preguntando y saludando. Hola, bonita tarde, Santi. Saludos a todos. Saludos, querida Silvia. También Silvia nos pregunta, dice, Santi, ¿nos puedes platicar sobre el maestro Merlín y el rey Arturo? Claro que sí, claro que sí. Hay varias cosas de las que podríamos platicar aquí, pero hay también algo muy importante que es ir viendo, por ejemplo, lo que son las relaciones muy profundas de maestro-discípulo y que esto tiene mucho que ver también con almas. Recuerden que el maestro Merlín o el mago Merlín es una encarnación del maestro Saint Germain, ¿verdad? Entonces hay que tener esto bastante claro porque aquí vamos a encontrar también varios patrones. Vamos a encontrar varios patrones. Y recuerden también que el rey Arturo fue una encarnación del maestro El Moria, ¿verdad? El maestro que antes también tenía esta dirección operativa del rayo azul, que se lo conoce mucho también como este maestro desde la voluntad y desde claramente la voluntad divina y la unión con la acción y el poder de Dios, que viene desde Dios y también claramente todo lo que se provee desde el primer rayo. Entonces, aquí también hay que ver que en esta relación que les estoy diciendo que es una relación de almas, el maestro Moria ha encarnado en distintas ocasiones al lado del maestro Saint Germain y también desde la misma forma como discípulo y como ayudante. Entonces, en esta perspectiva, en este caso, Merlín, al encarnar como Merlín y pues el rey Arturo, estando como rey Arturo, volvió a asumir esa forma de discípulo y maestro. Entonces el maestro Merlín en su vida, y cuentan todas estas historias, que fue instruyendo también al rey Arturo hacia cómo enseñarle sobre lo que es el buen gobierno, la buena forma de gobernar, pero primero de gobernarte a ti mismo, ¿verdad? Desde un ¿qué hay adentro? Sí, afuera se ve mucho la extensión de tierras. Recuerden que en este tiempo eran los feudos y las grandes extensiones de terreno muy grandes y digamos la vida de la sociedad política se basaba en conquistar, apoderar, reconstruir, edificar más castillos, más defender, proteger y volver a extender. Pero más allá de todo ello, el maestro Merlín también le enseñó al rey Arturo hacia que hay un reino interior mucho más rico, mucho más vasto que el que se puede encontrar en el exterior. El maestro Merlín, como Merlín, encarnó todos los dones, en absoluto.
Entonces los experimentaba de distintas formas e incluso algunas muy graciosas, muy particulares. El rey Arturo fue aprendiendo de todo ello, fue aprendiendo de toda esta sabiduría y enseñanza también de Merlín, pero sobre todo hacia ver, por ejemplo, ya no la manera tan común que se tenía del poder, sino considerar no el poder como un medio de control, un medio de ejercer soberanía de cierto tipo, sino más bien de acercarse hacia la ciudadanía, acercarse hacia las personas del pueblo, acercarse hacia distintos servicios, hacia una comprensión más allá, más alta, hacia ver la naturaleza con otros ojos, hacia valorarla. Entonces el rey Arturo se fue volviendo, hagan de cuenta, como si fuese una piedra extremadamente muy dura, y se fue ablandando y se fue volviendo en una manera muy maleable, muy sensible. Tanto que el rey Arturo, digamos, en sus batallas y en sus expresiones, lo hacía muy diferente a como lo hacían. Era un propósito totalmente distinto, totalmente diferente. Bueno, y también empiezan todas estas maneras de que en las historias se cuentan, ¿no? Sobre la mesa de todos los caballeros y el rey Arturo como un guía, y luego se puso así muy, hagan de cuenta, como un verdadero líder que sabía cómo llevar hacia la reunificación de las cosas, a la reunificación del reino, hacia todo ese tiempo que estuvo pasando tan drástico, tan arduo de separación también terrenal y también desde las distintas casas, ¿no? Casas reales. Bueno, el rey Arturo también hizo muchas labores de unificación, muchas labores de sí llevar, por ejemplo, lo que eran las enseñanzas de Merlín, y Merlín como su consejero de sabiduría. Entonces, hay muchas, digamos, anécdotas de que se cuenta de que el rey Arturo pues estaba allí, pero por ejemplo le decía a Merlín, ¿y qué hago en estas situaciones? Y entonces Merlín le decía, mira, como yo te enseñé, como también tú deberías de hacer, es mirar la perspectiva más amplia, mirar la perspectiva también divina, pero no divina como, bueno, a ti te mandaron para que fueras rey y así te quedas, sino desde un servicio. No lo mires tampoco desde una perspectiva, ¿no? Como les estaba diciendo, de separación o de superioridad, sino como mirar cómo también le provees a las personas de ciertas y distintas formas. Entonces el rey Arturo se convirtió también en un maestro, en una persona de bastante virtud, ¿no? Para todo alrededor de Camelot. Y también entonces luego de que él sacara esta espada de la roca y bueno, como la historia lo comenta, ¿no? El primer rey de Inglaterra, y desde allí empezar a hacer todas estas acciones mucho más evidentes, que las personas decían, pero ¿cómo ese señor, ¿no? Ese rey puede hacer tantas cosas, puede hacer tantas cosas tan impresionantes, tan fuertes? ¿Por de dónde viene su fuerza? Y es que Merlín también le enseñaba maneras diferentes de subsistencia, porque la fuerza entonces Arturo la iba mirando ya no tanto desde el afuera, desde el entrenamiento, sino más bien desde adentro, desde si me la mantengo en paz y me mantengo en una completa armonía, desde allí viene un sostenimiento tan grande que me catapulta, y eso se comparte y se irradia hasta el cuerpo físico y demás. Entonces es una manera de estar siempre sublime, siempre radiante. El rey Arturo era también una persona muy saludable. Todo esto porque fue aprendido también de Merlín, ¿verdad? Y también era una persona muy instruida, era una persona a quien, bueno, desde sus distintas vivencias de juventud, que fue un tanto difícil, podría decirse, pero después bajo la guía de Merlín, esto fue cambiando. Entonces el Arturo se fue instruyendo mucho, entonces era también una persona muy inteligente. Bueno, en algunos entrenamientos con Merlín, las distintas maneras en que él le va enseñando hacia cómo comprender, por ejemplo, el tiempo, cómo comprender las emociones, cómo comprender,
el flujo de energía, cómo comprender distintas maneras y también desde un acercarse no hacia la casualidad, sino a la causalidad, es decir, que todo tiene una causa y que todo va siguiendo también como una línea. Entonces Merlín le enseñó muchas cosas hermosas al rey Arturo, hay muchas pláticas metafísicas al respecto, muchas enseñanzas sobre Merlín hacia el rey Arturo, como les estuve comentando, pero también desde estas maneras de romper paradigmas, porque fue un completo romper de paradigmas en ese tiempo, y sobre todo para tales personas que iban ocupando estos puestos de nobleza, ¿verdad? Se puede decir que el caso de Arturo como rey fue un liderazgo y un reinado muy diferente a lo que también en esa época se extendía. Entonces, bueno, eso les podría comentar así a grandes rasgos de lo que era esta relación entre Merlín y el rey Arturo, pero sin duda es una relación que va más allá, es una relación también desde almas y que el Moria se ha puesto también en diversas ocasiones como discípulo del maestro Saint Germain y también como su ayudante. Entonces es una relación también muy bella. Bueno, gracias Silvia también por ponerlo de tema y por ponerlo y proponerlo. También viene Guille, dice, querido Santi, yo sí quisiera saber o poner el tema de las piedras de Georgia o piedras guía. Por favor, ¿por qué las pusieron? Ahí se me perdió. ¿Por qué las pusieron y quién? Bueno, estas, ¿no? Las piedras de Georgia o el Stonehenge de Estados Unidos mmm, como se han conocido, no nos han hablado mucho de ello, no nos han hablado, pero tiene también mucho que ver mmm, más bien con esta forma de, vamos a llamarlo así, una dirección más que todo geográfica. Representa un punto energético allí en esta parte, en Georgia, ¿no? Que también está muy al este de Atlanta y también entre Athens y esta ciudad que se llama Alberta, no, Elberton, ¿no? Y entonces, más bien vienen de acá, son fabricadas artificialmente, más que todo por personas, pero las indicaciones de que las pusieran en ese punto primordial sí tienen que ver con ciertos puntos electromagnéticos y energéticos. Es decir, que por aquí ciertamente pasa muchas entrecruces energéticos y entonces esto en su momento llamó la atención y desde allí entonces el Stonehenge de América se llevó a cabo como también un monumento, ¿no? Y entonces desde allí más bien empezó a decirse que funcionaba como una brújula, como un calendario y como un reloj, pero entonces luego esto se fue más que todo saliendo pues de ese uso al que se empezó a planear desde el primer momento y entonces desde allí eh, más que todo ha sido un punto angular para indicar que esa electricidad que pasa en ese tanto también se ve recargada desde el solsticio, ¿no? Y entonces desde los solsticios, más que todo de verano, haz de cuenta que hace como un efecto espejo y entonces hace esta reflexión y refleja esta luz que almacena. Entonces, es un gran indicativo también que en ese momento del año, en el solsticio de verano, recibe una gran carga energética y eléctrica. Entonces es más que todo esto. Eh, sí, no podríamos decir más porque tampoco tiene algo más allá que ello. Me enamoré del mago Merlín y el rey Arturo. Qué bien, qué bonito. Las historias que se cuentan, los escritos que se tienen, son muy bellos. Bueno, ustedes no ni siquiera le están preguntando al maestro Merlin, teniéndolo tan cerquita, pero no lo proponen. Bonita tarde, Santi, desde Ciudad de México lluvioso. ¡Oh, sí! Qué, qué rico, ¿verdad? La lluvia.
Fíjense que acá, por ejemplo, hay unos días en que también concuerda mucho cuando llueve en Ciudad de México. Entonces estamos hablando y decimos, "Ah, también está lloviendo allá, también está lloviendo acá". En algunos días, y por ejemplo, es todo lo contrario, acá está demasiado caluroso y allá está demasiado fresco, lluvioso. O en otros casos también está igual de calor. Bueno, Ángel Carpio, bienvenida. Eh, Dile a Eugenia, dice, yo quisiera que me hablaras del maestro El Moria y el maestro Kuthumi. Claro que sí, Dile Eugenia, pero por favor, ¿sobre qué temas quieres que te hable? Hablar de los maestros, ya les estuve diciendo, cada maestro tiene miles de vidas. Claramente, no nos las sabemos todas, pero también tienen muchas enseñanzas, tienen muchas formas de extenderse. Entonces, mmm, no sé, si quieres algo muy general, entonces es más que todo desde esta perspectiva. Tú nos comentas. Mina dice, gracias Santi, soy Mina. A ti Mina. Sí, más que todo es eso, como un punto de entrecruce energético y de electricidad y que ha sido recargado en mucho tiempo, más que todo cuando sucede el solsticio de verano y que en ese punto, que ha sido más que todo una construcción sí artificial del hombre, aunque parezca que está muy alto, mm, muy bien construido, es más que todo sí artificial. Pero sí ha sido, digamos, direccionado desde otros puntos, bueno, no sabemos de pronto de otras razas, de otras castas, o también desde otros seres, ha sido indicado ponerlo ahí. Entonces, bueno, mientras dice Maguilara, ¿qué tal? ¿Nos puede decir algo, Mago Merlín, para los que en estos momentos están positivos en el bichito famoso COVID? Muy bien, vamos a preguntarle al maestro Merlín. Pero antes voy a decir unas dos cosas. El maestro Hilarión, quien ustedes conocen, que es muy especialista, o si así se le podría poner, o que ha sido muy reconocido por la especialidad de la sanación, nos ha repetido en varias ocasiones la respuesta a esta pregunta. Entonces, y también el maestro Crayon en los programas del maestro Crayon. Entonces, ahorita que le preguntemos si a Merlín, también quiero invitarles a que en los primeros programas de los 7 grandes hermanos, el maestro Hilarión nos habló y nos dijo fuerza, conexión y verdad. Nos dijo, úsenlo como una fórmula para que la tengan en sus vidas, como casi un mantra, una repetición, para que la recuerden. Fuerza, conexión y verdad. ¿Mm? Para más detalles, visiten esa transmisión tan hermosa y de lo que nos dijo el maestro Hilarión. Claro, pero claro que sí, Maggie. Dice, una guía de ayuda para sanar. Muy bien. Vamos a ver qué también dice el maestro Merlín al respecto. Mis queridos hermanos, cuando estuve encarnado en mi tiempo, las pestes que nosotros llamábamos y las enfermedades estaban por doquier. Ustedes en estos momentos pareciera que miraran en su día a día y en las sociedades modernas muchas enfermedades y también muchas maneras en que el cuerpo físico es aquejado. Sin embargo, en ese tiempo las enfermedades eran mucho mayores, sobre todo porque solamente se contaba con ciertas medicinas, pero por parte de las personas que teníamos el acceso a ello. Entonces, desde ese punto, lo que nosotros hacíamos como personas que teníamos un conocimiento sobre la ayuda de la naturaleza, sobre la ayuda desde las distintas maneras en que la energía, la luz y la divinidad podía ejercer desde estas herramientas distintas y también naturales, iba ayudando a la sanación. Pero era más bien desde ese punto, era un tanto limitado, no estaba abierto a todas las personas, era restringido. Entonces, mis queridos, hay también una perspectiva que ustedes deben de considerar ahora. Aunque en ese tiempo las enfermedades eran mucho más,
y también las formas de sanar eran cada vez también más inasequibles. Entonces, ustedes deben de mirar ahora que ustedes siempre han tenido también la respuesta, y siempre la respuesta hacia toda enfermedad es ir también a la raíz. Recuerden, siempre es ir hacia cuál es el asunto que les va causando todo ello. Si ustedes van mencionando también que hay una debilidad en su sistema inmunológico, ¿por qué no también se adentran hacia eso que está en su sistema inmunológico? ¿Por qué no se van hacia el sentir su cuerpo previamente antes de que suceda algo? Y entonces esto no quiere decir que no den por hecho y ya descuiden sus cuerpos, sino que previamente siempre deben de estar en una constante integración y en una constante manera de relacionarse con sus cuerpos, incluso con su cuerpo físico, que es de donde también se recibe toda esta interacción de las relaciones con las personas y de la relación con el mundo y de la relación para consigo mismos. Por cada pensamiento también que vaya opacándolos, que vaya opacando su luz, por cada emoción que los vaya dejando de hacer en un estado de claridad, desde allí va hay un rompimiento que también hace que su cuerpo físico esté desde una debilidad o que también sea conmocionado en un aspecto de densidad. Entonces siempre es ir hacia una perspectiva de la raíz, de lo que causa que en su sistema inmunológico esté de tal o cual forma. Y entonces desde ahí, mis queridos, es que ustedes también observen cómo se están alimentando, pero hasta una perspectiva de cómo también permiten que la divinidad, la presencia divina, haga todo ese incremento de compañía en todas las cuestiones que ustedes hacen. ¿Cómo es que ustedes también se atreven a mejorar su sistema inmunológico? Y el sistema inmunológico va empezando por el cambio de pensamientos, por el cambio y el rompimiento de inercias, por cómo ustedes acercarse hacia una relación diferente con su cuerpo. Hay muchas formas naturales de hacerlo. Ustedes en estos momentos van atravesando por unas formas en que los distintos virus los van presionando. Un tanto también por lo que se va movilizando en el mundo, pero es como cada uno ya tiene esa respuesta interior y también desde esa sabiduría que los lleva hacia cómo una forma de sanar es siempre y va a llevar siempre como base fundamental el romper lo que ustedes se ven como o se permiten como atacados o también se permiten ver así muy alterados. Entonces lo primero es desde esa reconexión con su propia voluntad de lo que es la verdad en sí mismos, es decir, la voluntad del amor en sí, cómo van teniendo esa fuerza, primero desde su pensamiento. Entonces ahora tal vez puede que cuando ustedes estén bajo este virus, su cuerpo esté muy aprisionado, esté muy débil y muy opaco, pero su mente es la que también pone la guía y pone la certeza de avance. Entonces siempre le va a ser el primero limpiar sus mentes, limpiar sus pensamientos. Y esto lo pueden hacer de cualquier forma y de cualquier terapia, pero yo no quiero hablarles de alguna terapia en particular, porque eso sería hacer de un lado lo que es primordial. Vayan mostrándole y prestándole a la atención principal lo que hay en ustedes, lo que también desde ustedes se va formando como algunas perspectivas de emociones de inferioridad, de tristeza, de preocupación y de nervios, cómo esto también les afecta en gran medida actualmente su sistema inmunológico y esto los hace deteriorar, los hace envejecer. Entonces estas barreras de lo que también ocurre en su sangre y de anticuerpos se debilitan para ya no ser una función cada vez más enérgica y potencial de las cosas. Deben de siempre de presentarse a sí mismos como la luz que son. Entonces recuerden afirmar en cada momento y en cada instancia la luz que los reconecta con su verdadera esencia, la luz que los reconecta con su verdadera fuerza y su verdadera naturaleza. ¿Cómo se conectan con ese arraigo, con ese enfoque, con esa limpieza de pensamiento y desde allí permiten que esa llamarada de cada uno vaya permitiendo disolver, vaya permitiendo diluir todo tipo de pensamientos y todo tipo de enfermedades? Siempre va a ser un encendido desde ustedes mismos
y sin validar incluso lo que sucede con el cuerpo. Cualquier forma de enfermedad es porque se están apegando siempre al cuerpo, pero ustedes deben de reconocer que ustedes jamás han estado diferentes a la salud perfecta. Ustedes ya son salud perfecta, pero cuando ustedes al estar apegados a sus cuerpos, se permiten olvidar ello. Y entonces siempre va a ser un camino del recuerdo de esa salud. No vean la salud como algo que deben de conseguir o algo que deben de recobrar, sino más bien como algo que deben recordar hacia lo que ya es en ustedes. Es tomar conciencia de ello. Entonces, desde aquí, algún ejercicio que les doy desde mi corazón y en este preciso momento es que cada uno vaya encendiendo esa enorme fogata, ese enorme fuego que tiene para sí mismo y desde esa comprensión vaya permitiendo que se transmuten sus pensamientos, vaya permitiendo que se transmute en sí misma y en sí mismos todo lo que los lleva a quejarse, hacia victimizarse, hacia opacarse, hacia lo que bloquea su confianza en cada uno, hacia lo que bloquea también su propia manera de que se extiende su fe. Entonces desde allí vayan recordando también que su cuerpo se va limpiando cuando ustedes le dan la orden de que así sea. Así que denle la orden a su cuerpo para que él esté completamente sano y que su sistema inmunológico esté totalmente fuerte, esté totalmente robusto, esté totalmente grueso y desde esa perspectiva amplíen la confianza que también tienen en su cuerpo como herramienta, como vehículo que van ustedes aportándole salud y desde esa conciencia y su cuerpo empieza a cambiar. Cuiden también su alimentación y vayan desde esta perspectiva de no permitirse ver afectados por alguna influencia ni externa ni interna. Ustedes más que el cuerpo son la divinidad puesta en esa materia. Entonces, vayan más allá, vayan rompiendo y desde esa fuerza, desde ese bastón, utilicen esa alquimia desde su propio amor para romper y para empezar a verdaderamente fortalecer un cuerpo desde una perspectiva más amplia, más dorada y más transparente, que les permita tener una fortaleza que los vaya sabiendo que ustedes son luz. Entonces, desde esa perspectiva, cómo cada uno hace en estos momentos, incluso para avanzar más allá. Siempre recuerden a quien esté desde este virus, hacerle recordar su fuerza, hacerle recordar que nada de él es alterable y que siempre también tiene la posibilidad de ayuda y la posibilidad de guía de todos nosotros. Entonces, lleven esa fuerza en ustedes mismos y sean también faros para disolver cualquier pensamiento que les haga creer estas enfermedades o también ataques desde el exterior y en este caso virus. Entonces, para reforzar su sistema inmunológico también, vayan permitiendo que desde las células ellas se reconforten, ellas vayan teniendo una guía muy sana y muy saludable. Cómo sus células también los perciben a cada uno de ustedes desde la luz que irradian. Y ustedes dirían, pero ¿cómo irradiar primeramente esa luz si todavía estoy desde un cuerpo un tanto débil y un tanto acomplejado por este virus? Y es, mis queridos, cómo cada uno de ustedes va haciendo ese cambio también desde ello. Cómo ustedes van permitiéndose ver también que en las distintas acciones y en las distintas maneras en que sucede el día a día, allí hay formas en recuperar su fuerza y de ver la belleza, de ver el ejemplo de fuerza. Entonces, por ejemplo, miren a los ángeles. Ellos también tienen un cuerpo, no un cuerpo físico como lo tienen ustedes, pero es un cuerpo de luz. Y así entonces ustedes, ¿por qué no se permiten que su cuerpo físico sea compenetrado por la luz que ustedes ya son? Los ángeles no se creen que ellos son su cuerpo, pero ellos usan su cuerpo como vehículo. Usan su cuerpo como vehículo, pero solamente desde allí y sin un apego a él y cada vez con mayor introspección en las cosas y en las atenciones
que no les van permitiendo llevar hacia una salud perfecta, sino que la descuidan, ¿qué es lo que ustedes están dejando pasar? ¿Qué es lo que ustedes hacen que su sistema inmunológico reciba ese daño y esa debilidad? Vayan a más y siempre recurran hacia la guía de la naturaleza y hacia la fuerza también que desde Gaia y de distintas almas les otorgan como servicio siempre de mano a mano. Bueno, mi querida Maggie, eso te dice Merlín y a todos quienes están, bueno, positivos en este virus. Bueno, hay una pregunta también de Mónica. Dice, hola Santi, siempre es un gusto en el corazón escucharte. Muchas gracias, Mónica querida. Igualmente, yo quisiera contarte, voy a hacer así. Me he dado cuenta que en mi última relación de pareja de 2 años de duración, yo he permanecido aun cuando no me sentía valorada y otras cosas. El mensaje que me llegó hoy es que he aceptado ser castigada por decisiones de las que no me siento orgullosa respecto a mis parejas anteriores. ¿Qué me recomiendas para una sanación sostenida, no de un solo momento? Muy bien, vamos a hablar sobre esto. Normalmente, las vivencias que tenemos pasadas en nuestras vidas llegan a afectarnos de algún tipo. Y muchas veces no nos damos cuenta, así como mencionas. Otras veces nos damos cuenta un tanto tarde. Otras veces se repiten ciertos patrones. Otras veces se repiten ciertas formas en que el ego, la víctima en cada uno, se acostumbró a ver que la única forma en que me puedo relacionar con el exterior es desde ese modo. Es desde una perspectiva en que estoy vulnerable a cualquier ataque y hay en algunas cosas en que hay culpa. Entonces, como tú mencionas ese caso, es importante siempre, para todas las sanaciones, desde la perspectiva profunda. Y mirar la sanación desde una perspectiva profunda tiene que ver con anclarse en la verdad. Y entonces dirían, pero ¿cómo así, Santi? ¿Qué es anclarse en la verdad? Anclarse en la verdad es anclarse en solo el uno es y solo el amor es real. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve, por ejemplo, vamos a poner el caso de las culpas. Vamos a poner el caso del ataque. Comencemos por las culpas. Normalmente vamos en la vida, en el mundo, en todo lado, con base en las culpas. Es decir, sí, tú, por tu culpa pasó tal cosa, por la tuya tal otra, por la tuya tal otra, pum, 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 pum. Pero por la mía también hice esto y ya la embarré y ya no puedo hacer nada más. Ya, hasta aquí llegué yo, hasta aquí ya hice un error, cometí un error lo suficientemente grave, nunca voy a ser perdonada, Dios me va a juzgar, Dios mío, ¿qué será que hago, verdad? A todo este cúmulo de cosas es lo que podríamos llamarle culpa, pero también hacia una forma en que bloqueamos o dejamos de reconocer nuestra inocencia. ¿Y cuál es nuestra inocencia? Nuestra esencia estando en completo amor y en completa unidad. Bueno, ¿de qué sirve que saber que el amor es lo único real? Cuando tú miras la culpa, estás validando el error y estás validando un merecimiento, así como dices, ¿no? De castigo. Y entonces ahí viene una perspectiva que es como si fuese de, hay algo que debo de lograr para remidir, ¿no? Entonces ahí viene todo el tema de la piedad, el tema de un perdóname, perdóname porque he pecado. Ese tipo de situaciones. Esto es completamente diferente al amor. Entonces, como no es amor, es irreal.
¿Por qué no es amor? Porque el amor simplemente es pureza y divinidad. Cuando nosotros vamos también asimilando desde las distintas formas en que seguimos pensando, en que nos seguimos comportando, no hay un cambio. Recuerden, todo pensamiento de separación, y un pensamiento de separación ya es, por ejemplo, decir, uy, esta persona como que está la otra, y hacemos un juicio. Por el juicio más pequeño que tengas, ya es un pensamiento de separación y ahí ya estás negando rotundamente el amor y estás negando rotundamente la verdad y por ende la divinidad entera. ¿Verdad? Cuando nosotros nos acercamos a mirar qué es lo que sucede en nuestros pensamientos, qué es lo que sucede en nuestras emociones, las personas normalmente dicen, tienes que hacer una limpieza y un control de emociones, pero jamás se hace ver que la causa de todas las emociones es un pensamiento de separación. Entonces, no es a ir hacia el sanar las emociones por sanarlas o dejarlas ahí y decir, mira, desahógate, ¿no? Te desahogas, sueltas y luego dices, "Ah, ya me sirvió un ratico, pero más tarde, ¿qué hago más tarde? Vuelve la emoción y te vuelve, ¿de verdad? Y ahí está la emoción. Oh, te volví a atrapar. Siempre hay que ir hacia el pensamiento. Y el pensamiento no me refiero a, bueno, cómo tú ves el mundo, cómo tú ves el cosmos. No, las cosas que tú haces diariamente, ¿cómo las ves? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué introspección vas teniendo diario? ¿Cuáles son las perspectivas que te hacen a ti verdaderamente sentirte libre? Sentirte ya no desde una opresión, sino desde una libertad para hacer. Desde lo que a ti te haga sentir tranquila, te haga sentir pleno, plena. Entonces, ¿sabes por qué cuando se habla de sanación, las personas solamente sanan por un momento? Porque no se va hacia lo profundo. Yo te digo, puede haber la técnica de Reiki más elaborada, más puesta, y te la puedes hacer diario, pero si en ti, por ejemplo, no hay un intento, no hay unas ganas, un deseo de cambio, un decir ya no más, jamás te va a ayudar nada. Incluso los maestros te pueden decir, mira, yo te ayudo. Y tienes toda la ayuda de la divinidad. Pero uno tiene, digamos, que poner esa parte, ¿verdad? Y hay personas que no lo hacen. O hay personas que todavía no identifican el cambio que deben hacer de cómo actuar. Entonces, ¿cómo reconocer qué es lo que tengo que cambiar? Porque en la medida en que tú reconozcas que debes hacer un cambio de pensamiento, ahí viene la sanación. Y es una sanación, no lo voy a poner sostenida, porque decir sanación sostenida es como decir, hay una sanación que se debe de sostener y que en algún momento si se deja de sostener se cae. No, voy a llamarle más bien una sanación verdadera, es decir, solamente reconocer un error, se hace un cambio y ya. Y jamás tienes que, ¿por qué volver a decaer en ese sentido? ¿Por qué sucede esto? ¿Verdad? Entonces, hacia el por qué nos debemos acercar a una sanación verdadera es porque hay cosas en que no nos gusta reconocer. Hay cosas en que nos dicen, hay que cambiar esto. Nosotros decimos, sí, tenemos que cambiarlo, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo. Pero ahí vamos y seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, estas cuestiones que les estuve hablando del pasado condicionan la personalidad. Entonces la personalidad cree que el único mecanismo que tiene es
ya sea sufrir o liberarse, pero para liberarse, vaya que hay que hacer difícil o duro. Aquí voy a dar entonces una clave. El maestro Yogananda decía, Dios es sencillo, cualquier otra cosa es compleja. Si nosotros miramos la sanación como compleja, como algo complejo, no es una sanación verdadera, no es una sanación divina. Antes de yo recomendarte, sí, mira, usa tal cuarzo, usa tal color, usa tal cosa, usa. Lo primero es ver a la Mónica que ha sido opacada, a la Mónica que no se ha permitido o que no ha permitido que las cuestiones del exterior la dejen brillar. Y lo primordial para que tú te dejes brillar es liberar culpas. ¿Cómo liberas culpas? Recordando que tú eres un ser inocente, que nada de lo que has hecho aquí, en esta vida o en otras, en este mundo, en otros mundos, en lo que sea, no es real, ha sido una ilusión. Y que tu verdadera verdad está dentro. Y que eso es una relación muy concreta con Dios. O con la divinidad, o con quien tú quieras. Pero el solo decir, yo me lo tengo que creer, no basta. Uno tiene que hacer como inocente. Uno tiene que recordarse como inocente. Y los demás a uno le ayudan a recordarse como inocente. Los niños, por ejemplo. No es que tú digas, pero los niños son niños. No, es que tú también eres así, solamente que estás jugando a no creerte. Y como son los niños, a no creerse ninguna culpa. Primero. Y entonces cuando tú derrumbas tus culpas, viene una manera en que tú empiezas a confiar más en ti. Entonces, Mónica, liberar y derribar culpas. Empezar a tener más confianza en ti, en lo que tú quieres, no en lo que las personas o el mundo te diga lo que tú debes hacer, no, lo que a ti te hace plena y que te acerca a la verdad. Porque eso va haciendo una confianza en ti y la confianza te lleva a la fuerza. Y la fuerza te lleva hacia la renovación, hacia la amplitud de la visión, hacia la amplitud del valor. Porque para primero sentirte valorada, te debes valorar tú misma. Porque todo esto que nosotros decimos, no me siento valorada, me siento de tal parte, de tal punto, es porque primero empieza desde acá, desde aquí. Entonces, cuando nosotros, cada uno, no nos vamos sintiendo desde ese valor que somos, desde esa gran luz que somos, pues fíjate, andamos sin rumbo. Entonces, por cualquier cosa, pam, 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 y al piso. Y por cualquier persona. Entonces, querida Mónica, tienes dos opciones. No mirar la sanación desde una superficialidad, sino, por ejemplo, ¿qué hacer para que los pensamientos cambien? ¿Qué hacer para yo verme renovada como lo valioso que soy? Como la luz entera e íntima que soy y que resplandezco. Y desde allí, ¿qué es lo que no has querido mirar de ti? Que es completamente de luz y que estás dejando opacar y que otros opaquen. Y esto es, por ejemplo, un entrenamiento, ¿no? Si tienes alguna discusión o algún contratiempo con alguien, oye, allí aplícalo. No te dejes opacar por
todo ese victimismo o también esa forma en que te vas arrugando, ¿verdad? Como una pasa. Sino recordarte en cada momento. La fuerza de la divinidad está en mí y por cualquier cosa que suceda, jamás voy a alterarme de ninguna forma y más bien tomo esta decisión, tomo esta otra y tomo esta otra. Y entonces empiezas a ampliar. Y entonces viene y le vas diciendo a las personas y te expresas. ¿Verdad? Entonces es una sanación que no debe de comenzar, si fuera físicamente, solo por lo físico o solo por las emociones, sino desde adentro. Siempre todo va a comenzar desde adentro. ¿Cómo cambia la perspectiva y cómo cambia todo cuando es desde adentro el cambio? Bueno, hay varias cosas de las que podríamos decir y esto, por ejemplo, es para muchos ejemplos. ¿Mm? Y bueno, muchas veces las personas dicen, ya hay un cambio, pero ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo sostengo mi cambio de pensamiento? Para eso vienen también las demás personas. Un curso de milagros dice, nadie se salva solo. Eso dice, o en otras cosas también implica que si tú haces, y hay otros que te fueron también dando la mano, impulsando, no te despegues. Ve creciendo en conjunto. Hay toda una forma más allá de lo que significa hacer juntos. Y es porque se sostiene esa fuerza, se sostiene el cambio. Cualquier persona que haga sola y que pretenda un cambio solo, no se logra. Vas a acompañar. Y desde ello, permite que te empujen y tú empujarte. Entonces ahí viene cuando dices, ay, ya voy otra vez para atrás, empujen. Entonces ni boom, me empujan. O empujamos, ¿verdad? Bueno, sí, es que hay que hablar así desde estas cosas. Podemos hablar de un montón de técnicas, de un montón de cosas, de hablar de los cuerpos, de un montón de extensiones, pero nada de eso sirve si no hay un intento desde lo profundo. Dicen los maestros, primero debes de cultivar el deseo de la divinidad y de allí todo se da. ¿Mm? Pero muchas personas no lo hacen así, sino que primero quieren sanar para luego ahora sí decir, ya como estoy bien, ahora sí le dedico tiempo a lo divino, a lo espiritual. No, es al contrario. Oye, primero es hacia la verdad y desde allí ya usas herramientas, las que sean de todo tipo, y empiezas, ¿verdad? Pero hay que recordar cómo acercarnos a la verdad. Y uno no se acerca a la verdad por cualquiera. Uno tiene que tener en cuenta que la persona o que los guías deben de tener un contacto directo con la verdad. Y desde allí hay un cambio. Y eso, ¿cómo lo reconocemos? Se nota. Y por eso, Guru Purnima, mis queridos, Guru Purnima, hoy Guru Purnima a nivel mundial, la celebración hacia los maestros, hacia los gurús, hacia estas expresiones de extensión de la verdad. Bueno, vamos mirando aquí. Gracias, Mónica, espero que esto te haya servido un tanto. Si no, pues vamos hablando más, tú comentas más y vamos hablando de más cosas. Ah, bueno, esa ya, Audilia dice, lo que ocurre es que no sé casi nada de ellos, pero cuando los escuché nombrar me llamaron mucho la atención. Quizá, ¿cuáles son las características principales? Bueno, claro que sí, Dilia querida. Voy a tocar algo, un tema muy chiquito, pero que nos sirve demasiado comprenderlo y recordarlo. ¿Mm? Hay una costumbre
muy arraigada, que es decir, por ejemplo, el arcángel tal solamente hace tal. El arcángel tal otro solamente hace tal otra cosa. El maestro tal solamente hace tal otra cosa. Ya. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ahí vamos diciendo, no, si quieres protección, solamente Arcángel Miguel, solamente Arcángel Miguel. Si quieres solamente sanación, ahí viene Rafael, solamente Rafael. Si quieres, por ejemplo, más sanación, ahí viene solamente el maestro Hilarión. Ya. No estoy diciendo que esto esté mal. ¿Mm? Lo que estoy diciendo es que hay que comprender la unidad. Cuando nosotros hablamos de la unidad, no hay ningún límite de ningún sentido. Cuando nosotros ponemos solamente una especialidad, estamos poniendo un límite. Pero cuando hablamos de seres de la unidad que no tienen ningún límite, ellos no solamente están hacia solamente una especialidad, son todopoderosos porque están unificados a Dios. ¿Mm? Entonces son omnipotentes, ¿sí? Omnipotentes, omnipotentes, poderosos. Y no de poder, sino de poder de hacer, de que todo se puede hacer. Entonces desde allí hay una perspectiva más amplia para comprenderlo. Entonces los arcángeles, que también son mensajeros desde la unidad, son omnipotentes, al igual que los maestros. Claramente si nos dirigimos a ellos desde su perspectiva, desde la unidad. ¿Mm? Pero por ejemplo, si solamente nos vamos a comunicar con José, con San José, el que fue padre carnal de Jesús, pues nos va a hablar mucho de su cercanía hacia la carpintería, hacia otros saberes y actividades, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta estas perspectivas, porque lo que sucede aquí es que hablar que del maestro El Moria y hablar del maestro Kuthumi son cuestiones muy fuertes, porque son maestros de la unidad y han sido directores de rayos. Ahora, aquí hay que plantear otros puntos. Los rayos de luz que se conocen actualmente en la metafísica, ¿verdad? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Azul, amarillo, rosa, verde, blanco, oro rubí y el violeta, ¿verdad? Solamente están a nivel de la luz, ¿verdad? Y están por ende en el juego de separación. Son como una ayuda inmensa que desde la divinidad nos dan hacia el juego de separación. Ahora, si nos acercamos desde la divinidad, la magnitud del servicio es completamente más inmensa que desde la luz. Y aquí, por ejemplo, hay que tener en claro que cuando decimos, todo es luz, no, no todo es luz porque la divinidad no es luz y es lo único real, ¿verdad? La luz es también una expresión para el juego de separación que ayuda demasiado, es una expresión demasiado alta, demasiado potente, muy fuerte de amor. Pero es todavía una herramienta en el juego de separación. Entonces, los distintos rayos permiten esta conexión desde la luz. Entonces, el maestro El Moria ha sido director del rayo operativamente azul y el maestro Kuthumi de la misma forma del rayo amarillo oro. Ellos empezaron a darse a conocer un tanto como tales, porque hay encarnaciones muy previas, con Madame Elena Blavatsky, con toda su rama de la teosofía. Ellos empezaron a darle toda esta sabiduría a la querida Elenita. Elenita es una apapachada, es una consentida de los maestros. Nuestra querida Elenita, que en la vida, en su vida fue muy seria. Ella en algún escrito, en algo lo reconocía. Ella era un tanto seria, aunque en su momento nos decía que no era tan seria. Bueno, más que todo sería facialmente.
Entonces, el maestro Kuthumi y el maestro Moria son maestros que han tenido inmensas y muy grandes encarnaciones de muchas personas que han dado gran servicio desde el espíritu y desde la divinidad hacia la humanidad. El maestro El Moria, por ejemplo, como les estuve mencionando, encarnó como el rey Arturo, pero antes había encarnado como el rey Salomón y antes también encarnó como eh, este maestro, sí, en la India, ¿cómo le estuvimos diciendo? Ah, sí, así como se llamaba, el Moria, ¿no? Que fue de cierta forma un príncipe de la India y entonces así se le conoció, el Moria. Pero también ha encarnado hace poco como el maestro de Yogananda, el rey Yukteswar, también encarnó en ello. Fue también el querido, como se conoce, estos, los que llevaban, ¿no? Los Reyes Magos, ellos, los Reyes Magos, también fue Melchor. Entonces, ellos han tenido muchas de esas encarnaciones. Hay una cosa muy, muy chistosa y es que el maestro Kutumi también encarnó como otro de los Reyes Magos. Entonces, aquí ellos están muy compenetrados también en un hacer conjunto. ¿Quién más? Por ejemplo, San Patricio, el emperador Akbar de la India, Tomás el Moro. Hay muchas formas también que ellos han, pues, se han dado a conocer principalmente y sobre todo en la India, porque pues han sido maestros que también han encarnado en muchas ocasiones en la India. Esto por hablar del maestro El Moria y de su voluntad. Se le reconoce mucho porque sus encarnaciones ha sido muy característica su voluntad unificada a la divinidad. Y esto también nos habla un tanto del rayo azul del que estuvimos hablando hace un poco. Luego el maestro El Moria empieza también un hacer con otros grupos, por ejemplo con Elizabeth Clare Prophet y Mark Prophet, y fundaron también The Summit Lighthouse, muy dirigida siempre por el maestro El Moria y por toda su grandeza y su luz y su fuerza y vitalidad. Y entonces desde allí eh, pues se pueden ver. Hay una anécdota que les voy a contar. Quiero no extenderme mucho en este Santisanga, pero en un grupo metafísico hace poco, estando en una de estas ciudades que se van a los tours para ver las distintas formas en que se estudia la metafísica en los lugares incluso históricos de la vida de los maestros, el facilitador vio a una persona muy parecida al maestro El Moria. Y todos los estudiantes también lo vieron. Pero como que decían, ¡ah, ese es! Así con el turbante amarillo y la túnica azul y todo. Y el rostro, la faz del rostro muy igual. Bueno, decían, tal vez sí, tal vez no. Entraron al templo en donde estaban y resulta que en el templo cuando se cerraba, es decir, habían tiempos en que se cerraba y ya no los dejaban entrar. Tenían que esperar hacia el horario en que volviese la otra reunión, ¿verdad? Para volver a entrar. Este señor que ellos vieron fue la única persona en ese lugar que dejaron entrar, así pues entró. Bueno, como a los 20 minutos ya se permitía la entrada y entonces el facilitador y su grupo entraron y buscando a esta persona que se parecía al maestro El Moria y lo vieron. Y ellos decían, ah, sí es él. Se sentía una enorme fuerza y una enorme luz en ese templo. Y decían, "Ah, ¿será que sí?". Entonces, en ese momento en que estaban interrogándose si era verdad o no, voltearon a mirar y ya no estaba. Se los cuento porque Elena Blavatsky en su vida interactuaba con los maestros físicamente, porque ellos cuando en verdad interactúan también, se van presentando muy fuertes y se van relacionando con los mensajeros, con las personas, como un hermano. Entonces se van sintiendo diariamente y se materializan en cuerpo y están ahí.
Y bueno, eso por hablar de Lenita Blavatsky, pero hay muchos ejemplos. Y bueno, esto está muy reportado, es decir, hay evidencias en fotos, ahí estaban ellos materializados, Saint Germain, Kutumi, el Moria y Elenita Blavatsky ahí en el centro de la foto. Y entonces hay muchas de estas anécdotas. Kutumi ha sido llamado también un Cristo mundial. Tiene encarnaciones muy reconocidas, por ejemplo, Pitágoras, si ustedes conocen que el maestro Pitágoras ha sido uno de los grandes iniciados. En este libro de Edward Shuré, que se llama así precisamente, Los grandes iniciados, ponen a Pitágoras, a Moisés, a Jesús, a Buda, a Krishna, a Éfeso, a Orfeo. Bueno, hay muchos también, pero desde un nivel muy grande de espíritu, ¿sí? Y de enseñanza, de luz. Entonces Pitágoras, con toda su sabiduría, fue una encarnación del maestro Kutumi. Hay una encarnación hermosísima también del maestro Kutumi. ¿Quién es? San Francisco de Asís. El maestro Kutumi también ha tenido muchas encarnaciones, no tanto reconocidas, sino muy de granjero, muy desapercibidas, porque ha sido una persona que siempre que ha encarnado, encarna la sabiduría muy grande, de una forma impresionante. También han sido Buda, no, o sea, no Buda como Gautama Buda, sino uno de los Budas en la India, en estas Manushi Budas muy anteriores, ha sido uno de esos Budas también, el maestro Kutumi. Eh, También desde esta misma línea fue el maestro de Sri Yukteswar, es decir, fue discípulo del maestro Babaji, que se conoce como la Lahiri Mahasaya. La Lahiri Mahasaya fue el maestro Kutumi. Y hay muchas, muchas más. Siempre entonces hay una característica cuando ustedes van a Asís y uno va en la lomita del monasterio en donde vivió San Francisco de Asís, hay una imagen, una estatua, donde está el cuerpo en la estatua de San Francisco y hay como una aureola y hay alrededor de la aureola los distintos símbolos de las religiones. Entonces hay la cruz católica, la lunita del Islam y bueno, y todas estas de las religiones. ¿Saben por qué está esa estatua en Asís? Porque el maestro Kutumi se le conoce como también el que o el que reforma también las religiones, es decir, el que va rompiendo paradigmas en ellas y que algunas personas que van teniendo contactos también en estas religiones con su verdadero espíritu, él las va guiando, él va guiando a estas personas. Entonces él es una persona que unifica conocimiento, es una persona de mucho conocimiento y de muchas otras cosas, el maestro Kutumi. Y bueno, con estas dos cosas me estoy quedando corto de hablar de estos dos grandes maestros y que con nosotros están siempre. Pero hablar de ellos no es hablar por hablar, es decir, Guru Purnima. Un agradecimiento total por ser ellos extensión de la unidad. Guru Purnima. Festejo y júbilo. Gracias, Dile Eugenia querida. Si se te despertó curiosidad, lee más de ellos. Lee más. Acércalos más. Medita con ellos. Llámalos. Piénsalos. Honra su guía. Honra su conocimiento. Eso también es Guru Purnima. Hoy, precisamente, que se celebra esa fecha. Lupita San dice, hola Santi, hola Lupita querida. Muchas gracias Melanie y Santi, hermosos. Gracias a ti Maggie, a poner en práctica Maggie. Hay muchas formas de subir el sistema inmunológico, pero siempre lo más efectivo es ir desde la raíz, permitiéndote desde un arraigo sentir como desde la divinidad
todo se va dando y como tú reconoces en ti misma y en las personas también que estén desde esa afectación del virus, la fuerza, desde las células. Pero como el cuerpo, que uno no es el cuerpo, se puede reacomodar por lo que uno sí es. Es decir, si uno es completo amor, y el cuerpo aunque no lo sea, ¿cómo uno lo transforma? Ahí viene una alquimia muy grande, muy fuerte. Y ya lo demás es añadidura. Añadidón. Oh, Anita querida, gracias por estar. Gracias, Santi. Consejitos para todos. Bendiciones. Claro que sí. Y si tú quieres participar, bueno, también participar. Gracias, muy interesante. Bendiciones. Saludos desde Perú. Giovanna Pérez, bienvenida seas. Gracias a ti, querida. Misael dice, hola hermano Santi, es una hermosa guía del maestro Hilarión, fuerza del amor, conexión divina y verdad de que solo el amor es real. Sí, claramente que sí. Y lo podríamos reducir más, ¿verdad? Así como él dice, fuerza, conexión y verdad. ¿Por qué? Porque si vamos desde esa premisa, la fuerza solamente es una. ¿Cuál? La única que es del amor, porque es la única real. La conexión, podremos decir, bueno, estamos conectados porque hay una cosa que se conecta con la otra. Y ¡pum! Se conectaron, ¿verdad? Pero si uno se reconoce desde el ser superior, por ejemplo, desde la divinidad, la palabra conexión pierde sentido porque tú ya no necesitas conectarte a lo que ya eres. Es decir, si tú te llamas Misael, yo no te digo, tienes que conectarte con Misael, porque tú mismo ya eres Misael, ¿verdad? Entonces, es eso también. Ir hablando de lo que uno es. Ir hablando de lo que es. Y disipar eso es disipar la ignorancia. Y la verdad de que solo el amor es real, claramente. Y uno cómo extiende eso, ¿verdad? Cómo esto se vuelve práctico, porque dicen las personas, yo sé que solo el amor es real y lo repito, pero viene una discusión y eso se cae. Y se olvida y parece que, y al rato que ya me acuerdo digo, ay, solo el amor es real, pero ya ha pasado todo el desastre. Entonces hay que ponerlo todo esto en una práctica muy profunda, muy certera, muy, muy bien puesta. Todo esto es práctico. Todas, absolutamente todas las cuestiones que nos enseñan y nos dicen los maestros son prácticas. Todas. Y recordando esta frase del maestro que decía, Dios es sencillo, todo lo demás es complejo. Bueno, entonces vamos a ver aquí, Dile Eugenia dice, muchas gracias, me encantó. Gracias a ti. Mónica dice, gracias Santi, la verdad es que he tenido momentos en que decido cambiar mis pensamientos y valorarme y reconocerme, pero vuelvo a caer. Supongo que me ha faltado llegar al jugoso núcleo de mi actuar, a mi pensamiento. Sí, también, pero sabes también a la fuerza. Hay una parte en cuando uno dice, ya no más, ya estoy cansado, ya no le veo sentido, ¿por qué seguir haciendo de esta forma? Y entonces en verdad sigues la guía. Y para eso se necesita también una fuerza. No es un, digamos, tocar fondo para que uno encuentre esa fuerza, sino decir, si sigo por aquí, en verdad, no voy a llegar a nada, no voy a lograr nada, no voy a dejarme de sentir como me siento. Entonces, aquí viene lo que es cómo estar, por ejemplo, en en una continua introspección. En sí saber, bueno, si tengo que cambiar esto, ¿cómo lo hago? No es solamente decir, pienso así, hago así, tengo que cambiarlo y ya. Y vamos, sigamos con el día a día. No, ¿qué haces para cambiarlo? ¿Qué actividades diarias haces para hacerlo?
Y seguir la guía desde esa fuerza que es también, por ejemplo, seguir en un continuo, en una continua compañía. Desde la palabra de los maestros, por ejemplo, que nos van guiando y que nos van recordando. Por eso es que un curso de milagros es tan fuerte, ¿verdad? Un curso de milagros es tan fuerte por eso. Porque te va acompañando, te va haciendo seguimiento. Entonces, cuando uno en verdad se abre a la guía, se abre a la ayuda, ¡pam! Hay cambios también. Y hay sostenimiento. Si vuelves a caer es porque no has logrado hacer un cambio lo suficientemente grande o un cambio que le dé con el asunto. ¿Mm? Entonces, ¿qué cambios no has querido dar todavía? Cambios grandes, cambios fuertes en ti y como desde ti hacia afuera. Así como dices, jugoso núcleo de mi actuar. A tu jugoso núcleo de tu actuar no se ve tan invisible. Nuestro actuar refleja siempre nuestro pensamiento. Entonces, por eso también es importante la práctica de la atención. ¿En dónde pones tu atención? ¿En por qué acostumbrarnos a los ciclos? ¿Por qué no salir de ellos? Entonces, ¿por qué seguimos dejando de ver que cuando nos recuerdan de cierta forma, que hay algo en sí mismos que nos alienta a seguir? Entonces mi pregunta, por ejemplo, para ti y para que lo vayas poniendo en introspección es, ¿en dónde está tu deseo de hacer hacia la divinidad, por ejemplo? ¿En dónde está tu deseo de hacer hacia el amor? Y desde allí edificas sobre suelo firme. Porque desde allí vas limpiando. Entonces es transmutar, limpiar y de todo. Hay un reto muy hermoso que es, bueno, así se llaman, ¿verdad? Reto de la llama violeta. Y es practicar ejercicios con la llama violeta y decretos con la llama violeta diarios y 2 veces al día y dale y dale y dale. He visto y he presenciado, incluso he sido testigo de muchos cambios de ello en personas. En verdad la llama violeta tiene un poder transmutador muy grande, pero siempre va acompañada de ese ánimo, de ese entusiasmo y de esa entrega hacia sí mismo. Entonces jamás hay que buscar la respuesta en el exterior, ni la solución en el exterior, porque jamás será duradera. Hay que buscarla desde adentro. Y si se ve como que el camino es difícil, oye, vuelve y recapitula porque todavía estás validando dificultad. Todavía estás validando personalidades. Todavía estás validando incluso tu personalidad. Deja de validar los egos y tu ego. Sí, puede que esté ahí, pero no le pongas ni atención ni lo valides como real. O sea, no te lo creas ya mucho. Avanza, paso firme, hacia construir o reconstruir una verdadera relación con Dios, por ejemplo. Y eso se logra desde ese deseo, desde esa fe, desde esa fuerza, desde lo que en verdad tú eres. ¿Mm? Bueno, ya vamos 1 hora y media, el tiempo corre. Esto es hoy un Guru Purnima. Feliz Guru Purnima a todos. Y también gócense este resto de día y todos los días que vengan. Un abrazo, muchas gracias a todos. El viernes nos seguimos viendo en otro Santi Sangha. Vamos a ver si hablamos de uno de estos
sutras o discursos del maestro Buda, Gautama Buda, que ha sido muy popular. Y bueno, en todas estas enseñanzas, ¿qué tal si vamos encontrando también el hacer práctico y la forma en que le vamos encontrando todo el jugo? Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. ¡Chao!